Tu amor me respondió.
Buen día, mis queridos hermanos, queridas hermanas. Otra vez nos podemos ver a través de el Zoom. El aislamiento continúa y continuará aparentemente un tiempito más. Pero debemos darle gracias a Dios que nos podemos ver. No todos, algunos nos ven a nosotros, nosotros vemos por ahí a algunos, pero lo importante es que podemos estar conectados. Y damos gracias a Dios por la tecnología y por los hermanos que disponen para que podamos también realizar esto, que se ha generalizado. Ya sabemos que hay comunicaciones para varios lados y de alguna forma siempre recomiendo, prioricemos, no perdamos la continuidad en lo que nosotros podemos compartir. Y por supuesto, tener muy presente que es la única manera de mantenernos este tiempo unidos, tanto sea en este horario como el posterior por los chicos, que es muy importante, y también los miércoles en el encuentro de oración y diariamente. No quisiéramos cansar, pero hay personas que han dado buen testimonio de sentirse contenidos y aprendiendo y descubriendo cosas, y uno de ellos que conozco bastante bien, hasta cierto punto, soy yo. Me obliga a mirar, a comparar. Mira, a veces no tengo tanto tiempo como el que quisiera porque me enfrasco en un comentario, lo comparo con otro. No estoy comparando las distintas versiones por amor al tiempo, porque también al exponer me toma tiempo. Y quisiera todos los días esos 20, 20 y tantos minutos, réstenme los minutos de algún aviso. No quisiera generalizar tantos avisos de oración, pero de todas maneras es muy importante que estemos sabiendo qué está pasando con algunas situaciones que viven los hermanos y que de pronto no podemos ignorar o no podemos estar desinformados. Hoy, por ir a un comercio a averiguar de un producto, me encontré con un hermano de tiempo que no están asistiendo y bueno, cuando le di alguna de las noticias abrían los ojos. Bueno, ahora tienen el enlace de este medio. Yo los he visitado y no encontré a nadie en la vez que fui. Que he pasado por ahí cerca y me he parado. No he ido 500 veces, obviamente, pero bueno, hoy el Señor permitió, me hicieron pasar que querían compartir algo y me pedían disculpas porque dice, vos que nos has visitado y nosotros no nos hemos contactado. Bueno, ahora se van a poder contactar. Y uno dice, bueno, son esas pequeñas fugas que tenemos de información. Pero los que estamos conectados, a ver, hay hermanos que no tienen internet, así que les encargo por lo menos con el WhatsApp estén todos los días. Y si hacemos como anunciaba Miguel este miércoles de tener una cena virtual, una cena del Señor. Bueno, yo creo que a uno lo voy a invitar a mi casa, venite. Somos dos más dos, somos cuatro, no estamos matando a nadie, creo. No, espero no violar nada extraordinario, para que estén presentes, por un lado con nosotros, que serían presencialmente, pero sobre todo sabiendo que hay otros hermanos que lo sabemos y poder verse, porque creo que nos va a hacer bien. Hay hermanos que han partido en alguna iglesia de la zona, yo lo he dicho en el WhatsApp, y personas mayores, que son las más expuestas. También hay personas mayores que han superado o han tenido apenas 2 o 3 de los 4 o 5 síntomas característicos de esta epidemia. Pero bueno, lo importante es que oremos, esperemos, confiemos y sepamos que Dios obra soberanamente, hace su voluntad. Por ahí nosotros nos ponemos un poco ansiosos, como es el tema de esta campaña, y quisiéramos que Dios contestara tal cual pedimos. Y hacemos bien en pedir por el bien de la salud de mi hermano, pero si el Señor decide otra cosa, también dar gracias a Dios porque su voluntad es perfecta. Y de eso se trata un poco este tema. A ver, ¿qué sucede cuando no nos salen las cosas? Sobre todo las cosas cotidianas, ¿no es cierto? O un profesional que tiene en este tiempo, ¿qué sucedería si se corta la luz?
o se cae internet, o se cae el sistema, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Y estamos enfocados, y bueno, ¿qué nos puede suceder si se altera lo que nosotros llamamos una normalidad o la continuidad de una tarea? ¿O qué sucede si lo que no sale afecta nuestro sustento, nuestro alimento? Yo creo que nadie está tan al límite, pero bueno, supongamos eso por un momento, así, bueno, es una situación límite, un remedio que no se consigue. Esta semana fuimos a buscar Tafirol, el paracetamol, que es bastante gauchito para todo este tiempo, y no había. A los 2 o 3 días hubo. Y uno dice, ¿qué pasa si después no hay? ¿No es cierto? Y bueno, estemos pensando que hay situaciones que nos confunden, y este tiempo también confunde. Y nos vamos a enojar. A ver, lo primero que hacemos es inspirar, airarnos, tal vez para oxigenarnos ante una anormalidad, confundirnos, sobre todo en este tiempo que se alarga. Y uno cree que va a pasar y va a pasar y no termina de pasar, y donde ya pasó resulta que nos toca ahora a nosotros. Y cuando pase de nosotros, a ver si viene un segundo brote. Bueno, cuidado porque esto no está definido ni terminado. ¿Y qué es mejor? ¿Oxigenarse? ¿Airarse para oxigenarse? La palabra nos dice en el escrito de Pablo, airaos pero no pequéis. Eso cuando nos enojamos con alguien, con algo, con una situación. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, quiere decir que nos hace muy mal terminar el día muy enojados. Y como ha explicado un hermano, cuando hay una bronca muy grande, la adrenalina que genera nuestro organismo dura un día en desaparecer. Y es verdad, el otro día estamos enojados, malhumorados, estamos un poco más tranquilos, tal vez analizando las cosas, pero puede haber un daño en nuestras arterias, en nuestro funcionamiento del aparato circulatorio o más. Puede haber un tema cerebral, puede haber una manchita en el ojo, ¿qué ha pasado por ahí? Es un derrame y queda manifestado en el ojo y es bien visible, ¿no? ¿Y qué te pasó? No, nada, tuve una rabieta el otro día, parece que me pasó esto. Bueno, vamos a estar 15 días o más con una manchita, a airarse, pero es mejor respirar. Hay un dicho, un consejo, contá hasta 10. Contá hasta 10 antes de contestar. Contá hasta 10 antes de decir algo de lo cual tengas que arrepentirte. Y ni pensar si estamos contrariados y alguien viene a pedirnos un favor. En ese momento quisiéramos, mira, no me hables, o no. Y estamos ahí y tal vez ese favor nos obliga a respirar, nos obliga a calmarnos, nos obliga a, digamos así, disimular porque hay un tercero que vino a pedir algo. Bueno, yo tengo una historia que pareciera algo así. Hay 4 profesionales, 2 hermanos por un lado, 2 por el otro, que parecía que tenían una sociedad en común. Y estos 2 hermanos trabajaron todo el tiempo de su labor que se hacía de noche y no pudieron cosechar nada del resultado de su esfuerzo. Y cuando les digo que eran profesionales, eran personas que estaban acostumbradas a hacer la tarea y que de alguna forma tal vez heredaron esa costumbre o ese trabajo, esa tarea, y eran expertos en el tema. Pero ese día no pasó nada y había que afrontar tal vez el sustento de la familia, pagar alguna cuenta, compartir con alguien, cumplir con un compromiso. Hoy nos está pasando con personas que cobran la mitad o un tercio o una parte o no, o eran informales y bueno, todo un tema en nuestro país y en tantas partes por esta pandemia. Bueno, estos 2 pares de hermanos, viene alguien a pedirles algo y pareciera que se calmaron las cosas.
Usted lo va a leer en el capítulo 5 de Lucas, porque es una historia de la Biblia, con nombres y todo. Capítulo 5, lo voy a leer rápidamente, seguramente usted lo va a poder ver. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Creo que conocemos esta historia, protagonizada por el Señor, por Pedro y su hermano Andrés, seguramente no está mencionado, Jacobo y Juan, los de la otra barca, hijos de Zebedeo. Y la pregunta que uno se hace acá, ¿era oportuno que el Señor le pidiera la barca? A ver, ellos estaban lavando las redes. Quiere decir que, habiendo trabajado toda la noche, no pescaron nada, se ensuciaron las redes y había que limpiarlas. Siempre se deberían limpiar, pero sobre todo cuando se habían utilizado y habían pescado mucho o bastante y ahora nada. Bueno, a veces las redes se ensucian, a veces el trabajo parece infructuoso. A veces nosotros decimos: ¿por qué las personas no creen? ¿Por qué cuesta tanto que la gente piense en Dios, razone un poco, como vemos hoy en la violencia que hay en nuestro país? Y decir, ¿y qué pasa? Que la gente no tiene temor de Dios, no ama la vida, no ama la vida propia, no ama la vida de otro. Y todos los días tenemos alguno que otro escándalo. ¿Y qué frase decimos? Estamos todos locos, ¿no? Hasta nosotros nos incluimos. Bueno, ese es el mundo en el que estamos y nos pone ansiosos. Nos pone ansiosos de ver la necesidad que hay, la incomprensión de Dios y todo aquello que hace que nos sintamos a veces hasta frustrados. Por un lado, en lo profesional, en lo laboral, en lo familiar, hay muchos frentes, pero también tenemos que pensar que Dios tiene un mensajero y ese mensajero es un caballero que viene a pedir la barca para poder mostrar lo que es la palabra de Dios a la multitud. Menudo trabajo, ¿verdad? Bien, eso es lo que hizo Jesucristo. La barca estaba inutilizada, por así decirlo, por lo menos por 24 horas o por 15 horas. Las redes estaban sucias. Hay otro de los pasajes que dice que remendaban las redes, las estaban reparando también. Y Pedro hace una gauchada, diríamos, en términos argentinos, en el término palestino de aquella época, no sé, pero es lo que nosotros conocemos. Total, bueno, no tengo otra cosa que hacer y sin duda ya sabemos que Pedro conocía de Jesucristo, como lo relata el primer capítulo del Evangelio de Juan, que Andrés lo fue y buscó a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías. Ellos buscaron a Natanael. Y bueno, toda la historia está ahí en Juan capítulo 1, hermosa historia. Pero Pedro seguía pescando, estaba en su oficio, trabajando. Ahora, cuando viene el Señor, usa su barca y como un caballero le dice, yo puse en mi apunte, le sugirió, pero realmente le ordenó el Señor con esa autoridad que tenía: boga mar adentro y echen las redes. Y Pedro contesta como un profesional.
maestro, todas las noches hemos estado trabajando y no hemos logrado nada, pero voy a hacerte caso, un poco de caso. En tu nombre echaré una red, la red, pero el Señor había dicho vuestras redes. Tal vez incluía las redes de la otra barca, no sé, pero el asunto es que, a ver, ¿qué pensamos cuando obedecemos a medias? El mensajero de Dios cautivaba con su palabra y yo creo que interrumpieron el trabajo de las redes para situarse por allí en algún rincón y escuchar la palabra del Señor. Había mucha gente que estaba esperando oír la palabra de Dios. Bueno, muy importante es esto, porque también nos decía el primer versículo que la gente se agolpaba, había interés, muy diferente a la etapa de hoy, pero es un desafío para nosotros, sobre todo en este tiempo con la tecnología. Pues bien, ese mensajero sugiere o indica y el pescador Pedro dice, maestro, en tu palabra echaré la red. Y nos dice la palabra que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces que la red se rompía. Ahí se habrá puesto ansioso, porque tenía una pesca extraordinaria y se le iban a escapar muchos peces, pensándolo como profesional pescador con su oficio. Pero llamaron a la otra barca, la bendición alcanzó a sus socios, amigos, compañeros, dice la palabra de Dios, y pudieron ellos bendecir a otros. Eso, digamos, en un plano personal, llamémosle profesional, pero en el plano íntimo, el apóstol Pedro se dio cuenta que estaba ante Dios mismo, que sin proponérselo había prestado la barca a Dios. Emocionante, ¿verdad? Decir, bueno, yo no tenía idea de esto, estaba aburrido, enojado, contrariado, ansioso. Ahora estaba ansioso porque se llenaron las dos y casi se hundían. Bueno, de alguna manera reacciona y vamos a lo espiritual y le dice, maestro, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y el Señor le dice, no temas. Dice la palabra que se había apoderado el temor de ellos por la pesca que habían realizado y asimismo de sus compañeros. Bien, el Señor le dice a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Es decir, iba a haber un cambio en su tarea. Y el Señor usa, a ver si nos muestra esto algo, la capacidad que tiene Pedro, la afinidad, aún en su vocabulario, para decirle, ahora vas a pescar hombres. ¿Lo habrá entendido inmediatamente? No sabemos. Ahora, ¿por qué tuvo temor? ¿Por la pesca? Habrá tenido temor por la grandeza de la persona que tenía al lado. No todo el mundo descubría así nomás a Jesucristo, el Hijo de Dios. Había una multitud, de entre las cuales habría personas muy sinceras que le seguían, otros curiosos, otros interesados, y venían los fiscales, los jueces, a ver qué decía y si le pescaban una palabra, porque el Señor arrastraba multitudes. Bien, Él vino a hacer la presentación de Dios mismo en la tierra. Él vino a mostrar que se había encarnado y la perfección en su persona, la impecabilidad, aquello que es lo que resultó en ser la salvación para nosotros. Tal vez Pedro, entre ansioso y temeroso, a ver, cuando nosotros nos comparamos con alguien importante en este mundo, una autoridad o un profesional destacado, tal vez no nos pasa muy seguido, pero uno ve a estas personas, a nosotros nos pasa cuando viene un gran predicador, ¿o no? Y decimos, qué bueno que expuso la palabra, qué lindo, qué interesante, cuánto aprendí, cuánto llegó. Y por ahí vemos tan grande al otro que nos vemos nosotros mal. Pero no tiene que causarnos ansiedad, tiene que causarnos que Dios quiere usar nuestras vidas, nuestra barca, nuestras redes. Y hoy las redes, no hablemos de redes, porque estamos todos los días escuchando de las redes sociales. Bueno, que podamos poner a tono nuestras redes espirituales sociales para poder llevar la palabra de Dios al que no conoce, para poder
aprovechar esto. Vuelvo a decir, ¿qué vamos a decir cuando termine esto? Si termina, sería lindo abruptamente, pero tal vez sea despaciadamente, pero nos vamos a encontrar con personas. Yo estoy, tal vez por mi edad, que me dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿No te ha-?" Estoy bien, me cuido, me arriesgo, me cuido, me arriesgo en el sentido de que tengo cosas que hacer para el Señor, para la obra del Señor, para mis hermanos, por amor al Señor. Y bueno, hoy estamos trabajando en el salón, tratando de acomodar muchas cosas pendientes y mañana no, ayer lo hicimos. Yo digo mañana porque para mí hoy es viernes, pero y tenemos que hacer, y tuve que ir a un comercio, bueno, el gel, salgo, me pongo en el auto, me pongo el barbijo, me lo olvido en el auto, me cuido. Con esas, omisiones involuntarias, porque por ahí, entre mis anteojos, el celular, ese lo tienen todo, los lentes, el audífono, la llave, amigo, en alguna se me pianta generalmente el barbijo. O no lo tengo bien puesto porque ya me han retado. Ponete bien ese barbijo. Hasta la gente que no me ha visto me dice algo. Parece que hay un rumor por ahí. Muy bien. El Señor le dice, no temas. Él ve la ansiedad en nosotros. ¿Podemos tener miedo o temor? La palabra temor, para mí, incluye temor reverente y respeto. Reverente porque Él es lo máximo, Él es Dios. Y Él está dispuesto a usar nuestra barca, nuestra profesión, nuestros contactos, nuestra manera de comunicar. Y les voy a leer un versículo muy interesante que está en Filipenses 4:4. Y la palabra del Señor nos dice así: regocijaos en el Señor siempre. Yo cambiaría y diría respirad hoy, ¿sí? Y otra vez os digo, regocijaos. ¿Estamos de acuerdo? Vuestra gentileza, esa actitud de benignidad, ¿no es cierto?, sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Esta de que el Señor está cerca la escuchamos muy seguido. Lo que tenemos que mostrar es nuestra bonomía, nuestra hombría de bien o nuestra feminismo de bien. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, si usted se encuentra con una persona que está un poquito atribulada porque estuvo asustado, y usted se puede poner, suponiendo, una mano en su hombro, voy a orar porque has tenido temor y Dios te ha cuidado, Dios te ha dado la oportunidad. El otro día hablaba con un hermano que puede dar testimonio, digo, no dejes de darlo, nos va a hacer bien. ¿Por qué? Porque tiene una plataforma que yo no tengo, tiene un testimonio vívido personal. Y cuando él diga estuve angustiado, estuve ansioso, vamos a poder creerle mejor y más que aquel que dice, sí, la verdad que estuve un poco preocupado, punto. Pero aquel que la pasó en buena hora, que puede dar una palabra con autoridad. Sobre todas las cosas que hayamos vivido, las situaciones difíciles, podemos tener un púlpito. Porque sí, mira, a mí me pasó algo similar y contar cómo Dios nos acompañó, nos ayudó. No tener temor. Ellos, de pronto, uno tal vez tiene temor a equivocarse, temor a no ser exacto. Cuando uno cuenta sus propias experiencias, cuando menos inconvenientes va a tener. Ahora, que sea una experiencia que incluya la comunicación del Evangelio. Y lo otro que nosotros tenemos en las palabras del Señor, ya que estamos hablando de don Pedro y compañía, el Señor dice por allí en el final del Sermón del Monte, 6:25 de Mateo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y cuando yo leo vida acá, quiero ver, no lo dice así, vida eterna, vida abundante, la vida del Señor que vino a dar al ser humano. Hay otro versículo 28,
Sí, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como, así como uno de ellos. Y después habla de la hierba del campo, ¿no es cierto? Y versículo 31, no os afanáis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. El Señor hacía diferencia entre el pueblo escogido de Dios terrenal Israel y los no israelitas. Los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Confiamos en el Señor. Y también añade, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tremenda lección para la ansiedad, o mejor dicho, el recurso de la confianza que tenemos en la persona del Señor. Lo otro que nos sugiere a nosotros también, ver qué propósito tiene Dios para que pesquemos personas. Pareciera un poco burdo decir cómo que pescamos gente. Bueno, interesamos en las personas, testificamos, testimoniamos del amor de Dios, de la vida de Dios en nosotros. Y me temo que tenemos que tener tres miradas importantes. Algo de esto mencionaba Miguel el miércoles, antes de ayer, diría yo hoy. Mirar para arriba, tener los ojos enfocados en el Padre amoroso que tenemos, en el Señor sentado a su diestra. No dejemos de mirar para arriba. Y acá nos invita a orar y ser ansiosos en el buen uso de la palabra, con clamor, con oración. Creo que hay otra palabra que dice el versículo, con toda oración y ruego y acción de gracias, la actitud de gratitud, de gracias, no de estar pendientes de qué me va a pasar y que Dios me mande todas las bendiciones y me quedo ahí. No, Señor, te doy gracias porque me has bendecido eternamente. Y yo no voy a cambiar eso, tú lo has hecho. Y yo puedo darte gracias. Ruego, un poco más que oración, rogando. Después mirar qué hace Dios en nuestra vida, qué ha hecho Dios en este tiempo. Tiempo de reflexión, de encierro, de estar con la familia, de estar con la Biblia, de tener mensajes. Por ahí tenemos tantos Zoom y tantos mensajes que no nos da abasto. Pero no perdamos el tiempo con el Señor. Aprendamos a tener tiempo con el Señor. Miremos adentro, porque Él está adentro nuestro. El otro día una hermana se gozaba porque yo había mencionado el versículo que ustedes han escuchado tantas veces, en Juan 14, 17 creo que es. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor está dentro, y Dios el Espíritu Santo está dentro. La Trinidad está a nuestra disposición. ¿Es poco? Es poco aprovechado tal vez, ojalá que no. Y en este tiempo, y lo que nos reste, podamos mirar adentro. Señor, tú estás acá, tú estás en mi barca, estás usando mi vida. Es imperfecta, pero te agradezco y quiero hacerlo para tu gloria. Y lo otro es mirar qué ayuda podemos recibir. Podemos dar, pero también podemos recibir. Ahora vamos a necesitar ayuda de los informáticos. Poco a poco, complicándose más, generalizándose más el uso. Bueno, hay personas que nos pueden ayudar. Hay consejos que podemos recibir y seguir. Hay situaciones que pueden hacer que nosotros tengamos una ansiedad que es analizada, somos ayudados, comparamos y decimos, realmente el Señor nos ama y nos cuida. Y que podamos mirar a Él por sobre todas las cosas, mirarnos interiormente y mirar a nuestro alrededor. Tenemos dos panoramas. Tenemos hermanos en la fe. El cuerpo de Cristo, la iglesia es amplísima. Nosotros tenemos bastante trabajito en nuestra congregación. Gloria a Dios. Algunos están ansiosos porque volvamos. Bueno, vamos a volver. El Señor lo va a permitir. Estamos con mucha precaución y nos ha ido muy bien. Hay otras iglesias. El otro día un hermano me preguntaba algo de otro de acá de la zona de la campaña y le contesté su pregunta y le digo, ustedes vieron partir ya dos hermanos, ¿verdad? Sí. Uno partió ayer y agradecemos sus oraciones. Qué triste,
Personas mayores, personas vulnerables. Bueno, fíjense, si nosotros pudiéramos decir, el Señor nos permitió cuidar a todos. Pero por el hecho de no poder estar visiblemente y presencialmente juntos, no desaprovechemos la oportunidad que tenemos de estar con el Señor. Mirar nuestra familia, nuestro cónyuge, mirar los que tienen los hijos a mano, yo a medias. Tengo a los nietitos ahí a 70 kilómetros. Hoy el nieto le pregunta a la abuela, ¿cuándo duerme Dios? ¿Qué les parece? Vamos sembrando una semillita. Y el chico, 5 años, está aprendiendo. Gloria a Dios. Le di una lección de semillas el otro día, mostrándole que Dios hizo la semilla. Y nosotros tenemos un tomate, sacamos la semilla, se arma la plantita y tu papi la ha plantado ahí, la compró y la puso ahí. Pero el que la hizo es Dios que está en el cielo. No le digo que es espíritu porque lo voy a confundir. Dios está en el cielo. Y él está preocupado cuando duerme. Fíjense los niños cómo captan. Queridos, trabajemos con nuestra familia. No nos confiemos si no están en el camino del Señor y dicen ser del Señor. Por favor, porque el Señor está cerca. Y cuando podamos compartir con familias, compañeros, allegados, no dejemos de mencionar el amor de Dios por toda la humanidad. Y este desconcierto que provoca esta pandemia, podamos canalizarlo hacia donde debe ser, porque esto va a tener una marca sobre la humanidad, una marca sobre nuestra vida, una marca en nuestra congregación, ¿o no? Yo creo que sí. Y vamos a estar aprendiendo y aplicando. Y el Señor nos dé sabiduría. Bueno, puedes respirar, mi hermano, porque estamos terminando. Y lo voy a invitar a respirar. Vamos a orar. Luego vamos a tomar los símbolos. Y vamos a decirle, Señor, qué relax maravilloso recordar que alguien pagó mi cuenta, alguien murió por mí, alguien consiguió con su santidad y perfección mi salvación eterna. No lo merezco, ni nadie lo merecía, y tú lo has hecho. Respiramos y oramos. Padre Señor, te damos gracias por tu palabra, tan sencillo aquello que ocurrió en Genezaret y tan importante para la vida de Pedro, la vida de su hermano Andrés, de Juan y Jacobo. Estos tres fueron los discípulos cercanos al Señor, a tu Hijo. Qué privilegio tuvieron estar en la casa de Jairo cuando resucitó la niña, estar en el monte de la transfiguración y estar en Getsemaní, aunque estaban muy apesadumbrados y cansados o dormidos, pero pudieron por lo pronto registrar las palabras de esa oración tremenda de tu Hijo. Padre, si quieres, Padre, tú puedes, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Qué tremendo momento para salvarnos a nosotros. Hoy conmemoramos como familia o pareja, esposos, diciendo gracias porque tenemos un emblema, un trozo de pan, un sorbo de vino, instituido por tu Hijo como un memorial porque somos olvidadizos. Pero hoy queremos respirar comunión, respirar gratitud, respirar alabanza, respirar una nota de gratitud y adoración al tomar los símbolos y respirar el resto del tiempo de este día con la alegría de la comunión contigo, con el reposo de saber que somos hijos tuyos, que hemos sido perdonados, con la alegría también del reconocimiento a tu Hijo nuestro Señor, con la bendición de la presencia del Espíritu Santo. Gracias por todo esto. Queremos respirarlo y queremos compartirlo. Y queremos darte gloria y honra en el nombre precioso de Jesucristo, el Señor. Señor les bendiga. Hasta mañana por WhatsApp, hasta cualquier momento. Y cuidémonos. Eres mi respirar.
presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor.